La importancia de la lectura en la educación. Resumen. La lectura constituye, actualmente, una herramienta muy útil en el desarrollo profesional o personal en diversos ámbitos, y es tal su relevancia que su práctica marca una diferencia profunda entre los individuos que la practican y los que no. Es, por lo tanto, un tema de sumo interés en el aspecto educativo, ya que es en este en donde se instruyen y forman los futuros ciudadanos, hombres y mujeres, de la sociedad. Por lo anterior, el objetivo de la presente monografía fue establecer la importancia de la lectura en la educación, a fin de constituir un aporte para la creación de medidas que mejoren el aprendizaje de los estudiantes. Su importancia en el eje educativo radicará en la capacidad de formación de destrezas, cualidades y habilidades dirigidas para el mejoramiento académico. Los métodos que se usaron en la realización de este proyecto consistieron en recursos como las técnicas de análisis documental y bibliográfico y de encuesta. Los resultados obtenidos del estudio indican que la lectura, como una actividad compleja de percepción y de codificación, sí constituye un elemento importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación de los estudiantes de la Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro, ya que se evidenció que el ejercicio de esta competencia posibilita y estimula las habilidades, aptitudes y capacidades de diversos tipos como en conocimientos generales, comprensión lectora y creatividad. Palabras claves: lectura, educación, conocimiento, comprensión lectora, creatividad. Summary. Reading is currently a very useful tool in the professional or personal development in various fields, and it is such that its practical relevance makes a profound difference between individuals who practice and those without. It is, therefore, an issue of great interest in the educational aspect, since it is issued to instruct and form future citizens, men and women, society. Therefore, the aim of this paper was to establish the importance of reading in education, in order to make a contribution to the creation of measures that improve student learning. Its importance in the educational axis lies in the ability to form skills, qualities and abilities targeted for academic improvement. The methods used in this project consisted of resources and techniques of documentary and bibliographical analysis and survey. The results of the study indicated that reading, as a complex activity of perception and decoding, is an important element in the process of teaching and learning in the education of students of the particular education unit Eloy Alfaro, as it became clear that the exercise of that power enables and encourages the skills, aptitudes and abilities of various types and general knowledge, reading comprehension and creativity. Keywords: reading, education, knowledge, reading comprehension, creativity. Introducción. Presentación. La lectura es un proceso perceptivo, decodificador, comprensivo y analítico que tiene como objetivo el análisis de un determinado texto. Es considerada una herramienta que permite la obtención de experiencias, conocimientos, así como también de habilidades. Estas características la convierten en el recurso usado por excelencia para el desarrollo personal. Las investigaciones realizadas acerca de la importancia de la lectura en la formación y desenvolvimiento de las personas, han establecido que constituye un factor de vital relevancia. Mediante este estudio se pretende definir y detallar su valor en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de educación básica, correspondientes a los grados 7 MO, 8 BO, y 9 NO, de la Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro. Las variables usadas corresponden a índices de nivel académico relacionado con la lectura, el desarrollo escolar y las habilidades de comprensión y razonamiento. Los resultados y conclusiones obtenidas en este estudio constituyen un aporte para la creación de medidas que mejoren el aprendizaje de los estudiantes. Descripción del problema. La lectura es una operación evaluativa y compresiva de las ideas y pensamientos expresados de manera escrita, que se relaciona con el crecimiento en diversos ámbitos en la vida de las personas. Los beneficios de la práctica de una lectura constante, y no solamente en ciertos periodos o etapas de desarrollo social, cultural o de cualquier otra índole, son claramente apreciables.
El ciclo educativo no es la excepción, su provechosa utilidad se evidencian en él, como lo mencionan Peña e Isaza, 2005, la lectura ayuda a fortalecer la unidad nacional, a mejorar la democracia y a encontrar estímulos de superación personal. P. 68. Es así que es de menester una expresión clara y detallada del rol de la lectura en la instrucción académica, ya que será esta la que posibilite el moldeamiento de las aptitudes que asegurará no solo el aprovechamiento correcto, sino también, la creación de oportunidades propias. La investigación de esta problemática fue llevada a cabo en la Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro, Colegio del Cantón Machala, de la provincia de El Oro, Ecuador, durante los meses de julio a octubre del año lectivo 2015-2016. Contexto. Sobre la importancia de la lectura en la educación se ha publicado numerosos estudios importantes a nivel nacional e internacional, con el fin de acercar lo más próximo este tema a la comunidad estudiantil y a los docentes de la Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro. Este trabajo analiza la problemática bajo los aspectos y variables inherentes a la institución. Justificación. El presente estudio pretendió definir y detallar el valor de la lectura en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de educación básica, correspondientes a los grados 7 MO, 8 BO, y 9 NO, de la Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro, al considerar necesario una enunciación exacta del rol que cumple, promovido por el interés de la generación inestimable de aptitudes y capacidades en el alumnado lector. Los resultados de la problemática en cuestión están dirigidos como sugerencias para la adopción de medidas y decisiones que ayuden al mejoramiento del conjunto enseñanza-aprendizaje. Todo esto redundará en el avance de los procesos y métodos orientados a la educación. Formulación del problema de la monografía. El desarrollo de una educación cada vez más eficiente, tomará sus bases de formación de estudios que permitan comprender su relación entre diversos y variados factores, de ahí que es necesaria la realización de investigaciones que permitan cumplir este cometido. En la Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro será, entonces, fundamental para el mejoramiento y progreso del proceso de enseñanza, la elaboración de cuidadosos análisis y observaciones de las variables correspondientes. Un elemento sumamente importante para ello, será la lectura. La importancia de la lectura es incuestionable en múltiples aspectos en la vida diaria y profesional, por lo que es entendible el creciente interés por ella en la educación. La utilidad de las habilidades lectoras se evidencia en el éxito en las respectivas áreas de las personas. Considerando lo anterior, se analizará las características de la labor de la lectura y cuál es su grado de relevancia, con el motivo de obtener una evaluación objetiva e imparcial. La pregunta fundamentada en la problemática es, ¿cuál es la importancia, magnitud y características de la lectura en la educación, en la Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro, focalizada en el quehacer académico? Objetivos. Objetivos generales. Establecer, definir y detallar la importancia, magnitud y características de la lectura en la educación, a fin de constituir un aporte para la creación de medidas que mejoren el aprendizaje de los estudiantes. Objetivos específicos. 1. Analizar las características de la práctica de la lectura de los alumnos en los grados 7 MO, 8 BO, y 9 NO, de la Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro, en el periodo 2015-2016. 2. Estimar y calcular el tiempo destinado al ejercicio de la lectura en la institución y en los hogares de los alumnos. 3. Evaluar las aptitudes, conocimientos, destrezas y habilidades de los estudiantes de los grados de interés. 4. Determinar si existe relación entre la práctica de la lectura y un buen o alto nivel académico. 5. Evaluar los beneficios de la costumbre de leer asiduamente, dentro del marco pedagógico. Marco teórico. Antecedentes de la investigación. La lectura nace como tal conjuntamente con el origen de la escritura. Los manuscritos más antiguos encontrados datan de hace unos 5000 años. Desde ahí se ha desarrollado logrando una mayor difusión. Sin embargo, en la Edad Media,
la lectura se encontraba subyugada a intereses religiosos y feudales. Es con el tiempo, posterior a la Revolución Industrial, que alcanza su auge y goza de plena expresión. Ya en la época contemporánea, se realizan estudios sobre los procesos psicológicos y fisiológicos que conlleva. Sobre el tema de la importancia de la lectura en la educación, al ser una cuestión de interés vital para el desarrollo económico, social y cultural de un país, se han publicado múltiples estudios. Uno de estos es en 1993, el Boletín del Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC, analizó el contexto y los enfoques correspondientes, considerando a la lectura como un factor clave de calidad de la educación. Cuadra, y otros, señalaron que en consecuencia, se requiere un nuevo enfoque de la lectura y escritura centrado en la comunicación, en la expresión y en la comprensión del sentido con propósitos formativos y funcionales. P.2. En el 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC, publicaron su estudio Temas críticos para formular nuevas políticas docentes en América Latina y el Caribe, el debate actual. Donde se mencionó, requiere una adecuada formación previa en la lectura y la interpretación de textos de manera autónoma, ya que los estudios son relativamente solitarios en esta modalidad, y esa capacidad muchas veces no se encuentra totalmente desarrollada en los estudiantes. Lozano y Moriconi, 2013. P.30. Otro artículo importante es La lectura como estrategia para el cambio educativo de Álvaro Marchesi, en donde señala que la lectura puede ampliar nuestros conocimientos y al ser considerada como una estrategia metodológica es un gran recurso que posibilita una mejor enseñanza. Otras investigaciones realizadas sobre esta problemática son, la importancia de la lectura y su problemática en el contexto universitario, Gutiérrez y Montes de Oca, 2004, Diagnóstico de los hábitos de la lectura en los estudiantes de la Cátedra de Investigación, 2005, El interés por la iniciación de la lectura, Viteri, 2012, La lectura como generadora de pensamiento crítico, Riátiga, 2009, y la lectura compresiva como estrategia para el aprendizaje significativo, Carabajo y Paredes, 2013. También en el 2014, en base a una iniciativa del Programa Regional sobre Políticas Sociales, SOPLA, se presentó la publicación Los desafíos de educación preescolar, básica y media en América Latina. En este estudio se analizó los elementos relacionados con la educación en muchos países incluyendo a Ecuador. En nuestro país el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2012 publicó un estudio denominado Hábitos de la lectura en el Ecuador. En esta investigación se concluyó que el 27% de los ecuatorianos no suele leer, de estas el 56.8% es por falta de interés y un 31.7% por falta de tiempo. También se evidenció que las personas solteras con un 82% son las que más leían y con un 53% los viudos eran los que menos lo hacían, y las ciudades con mayores lectores eran Guayaquil y Ambato. Actualmente es, pues, innegable el valor y la relevancia de la lectura en el ámbito educativo. Se afirma que la lectura en la escuela puede ser una poderosa estrategia de mejora, y en torno a ella es posible realizar una revolución escolar. Los datos estadísticos indican que el desarrollo de competencias lectoras tiene una amplia gama de beneficios personales y colectivos para con el país. Asimismo, comunidades discuten, a partir de lecturas, problemas de enseñanza y aprendizaje con el propósito de diseñar un currículum interdisciplinario y completo. A pesar de todo, aún existen ciertos aspectos y detalles que no se han examinado cuidadosamente, como la inexistencia de reglamentos obligatorios de tiempo a la lectura, las medidas públicas de fomento o la formación de recursos cognitivos, sociales y afectivos orientados a la resolución de tareas en base a este recurso. En consideración de lo anterior, esta investigación pretende contribuir con la eliminación de estas carencias,
Por ello, a través de un análisis objetivo y riguroso en la unidad educativa particular Elo y Alfaro, se evaluará precisamente la relación lectura-educación, con la intención, además, de aportar con recomendaciones que posibiliten la adopción de medidas adecuadas y eficientes. Bases teóricas. Para poder ubicar, enjuiciar, e interpretar esta investigación objetiva e imparcialmente es de menester describir y detallar las teorías y definiciones que se han dado sobre la problemática a tratar. En un principio, Cuadra, y otros, 1993, introdujeron que en el nuevo enfoque, aprender a leer es, desde el inicio, aprender a buscar el significado de un texto, p. 10. Por otra parte Peña e Isaza, 2005, indicaron que la lectura ha empezado a recobrar la función que tiene como instrumento esencial para nuestro desarrollo, en materia de instrumentalización de las políticas nacionales de lectura, entre los que se destacan, en lo positivo, el reconocimiento de la lectura como una condición básica del desarrollo individual y colectivo. En todos los planes de lectura que examinamos está muy presente la idea de que la lectura es, hoy día, una condición para el ejercicio de los derechos ciudadanos, la lucha contra la marginalidad, el logro de mejores niveles educativos, el mejor uso y aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos y, en general, el mejoramiento del nivel de vida de la comunidad. P. 16. Marchesi, 2005, señala que la lectura ha de ser una actividad cuidada y valorada por todos, con tiempos específicos diarios, en los que se combine la tranquilidad y el disfrute junto con el estímulo y la exigencia. P. 25. También en el 2008, Lasso R. señaló que el leer correctamente es más que simplemente recorrer con los ojos las palabras de un texto. Es establecer un vínculo con el texto que involucra al lector intelectual y emocionalmente. El aprender a leer solo se consigue leyendo. P. 6. Destaca que la lectura en una palabra, facilitan el desarrollo de las facultades intelectuales, las emociones y la imaginación. P. 7. Añade finalmente que la lectura es una afición, difícilmente se enseña, más bien se contagia. Normalmente se aprende por imitación. P. 15. Después, Riatiga, 2009, define que el proceso lector es una actividad comunicativa que a partir de la transacción autor-texto-lector requiere una serie de habilidades mentales que favorecen la interacción con el medio y enriquece la visión de mundo de cada uno. Sin embargo, la lectura al asumirse como una estrategia intelectual, implica una serie de actividades de pensamiento lógico que se complejizan en el momento en que el lector conversa con el texto escrito. P. 11. También expresa la lectura es interpretación y ella depende del éxito con que el lector pueda transaccionar significados a partir del texto. En el proceso de lectura se emplea una serie de estrategias para obtener, evaluar y utilizar información y como todo proceso exige un orden y una estructuración donde el lector pueda desarrollar estrategias para tratar con el texto y construir significados a partir de la interacción con él. Además, el lector debe dejar abierta la posibilidad de modificar esas estrategias si considera que no son exitosas. P. 23. Y que la lectura incide en el pensamiento y asimismo en la orientación del ser humano sobre la vida y en sus procesos metacognitivos, pues, es el punto de apoyo mejor elaborado para que el ser humano se guíe en la revisión de sus actos físicos y mentales. P. 27. De igual manera, el Instituto de Estadística de la UNESCO, destaca la importancia del desarrollo de habilidades de lectura en el progreso de los países. También sentencia los estudiantes que no dominen la lectura prerequisito para un satisfactorio desempeño escolar tendrán una mayor probabilidad de verse frustrados y desertar, con la consiguiente pérdida de recursos humanos y financieros y la perpetuación del ciclo de pobreza. Instituto de Estadística de la UNESCO, 2011, p. 64. Sobre la definición de lectura, Viteri M. 2012, dice la lectura es el proceso de la recuperación y comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje. P. 35.
En cuanto a la enseñanza, explica que es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de tres elementos, un profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de conocimiento, p. 35. Finalmente, también Quevedo M. 2015, menciona el problema de la lectura hunde sus raíces en situaciones estructurales tales como, la familia, los programas de estudio, la infraestructura bibliotecaria y, lamentable es decirlo, los niveles socioeconómicos, p. 18. También menciona que el aprendizaje de la lectura es un desafío primordial que constantemente está cambiando y se deben tomar medidas que vayan a la par de estos. En consideración con lo anterior, es necesaria la exigencia de un enjuiciamiento crítico y reflexivo, sobre las posiciones de cada autor. Analizando los puntos de vista, encontramos que entienden, Cuadra, y otros, Marchesi y Lasso, a la lectura como una herramienta útil diseñada para la obtención y desarrollo de las aptitudes y cualidades personales. Además, Lasso adhiere que es indispensable el establecimiento de un vínculo entre el texto y el lector, con el fin de fortalecer las capacidades. Similarmente, Riatica y Viteri concuerdan que las bases de una óptima lectura son el ordenamiento y estructuración de estrategias orientadas a la potencialización de recursos, destacando su función en la sociedad y en el diario aprendizaje de los individuos. La perspectiva, basada en los beneficios económicos, sociales y culturales, que nos muestran Peña e Izaza, el Instituto de Estadística de la UNESCO y Quevedo M., señala la posición a la cual el Estado y la lectura se ven unidos para el crecimiento, una condición básica para nuestro desarrollo individual y el surgimiento de una colectividad sujeta a la lectura como vía de progreso. De todo esto, podemos adoptar una definición teórica que resuma lo expuesto, de acuerdo a las necesidades del estudio. Es así que plantearemos a la lectura como una actividad compleja que no solo supone la percepción de los signos propios de un lenguaje, sino la decodificación y comprensión de estos. Y su importancia en el eje educativo radicará en la capacidad de formación de destrezas, cualidades y habilidades dirigidas para el mejoramiento académico. Definiciones conceptuales. Las definiciones siguientes se han tomado del Diccionario de la Real Academia Española, 2001, además, se ha incluido especificaciones donde se ha creído necesario. Aprendizaje. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Aptitudes y cualidades. Se entiende a la aptitud como la capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. Y a las cualidades los caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las personas, a los seres vivos en general o a las cosas. Creatividad. Facultad de crear. La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. Desarrollo. Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. Proceso de transformación de una cualidad, que contribuye a perfeccionar a un individuo, ya sea mental o social. Educación. Instrucción por medio de la acción docente. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje. Conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas, las cuales también son transferidos a otras personas. Imaginación. Facilidad para formar nuevas ideas, nuevos proyectos, etc. Es un proceso superior que permite al individuo manipular información generada intrínsecamente con el fin de crear una representación percibida por los sentidos de la mente. Lectura. Acción de leer. Es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código. Metodología. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal.
Hace referencia al camino o al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Nivel académico. Récord estudiantil de notas y puntajes. Se considera también los conocimientos propios de cada alumno. Sociedad. Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida. Formulación de hipótesis. Hipótesis general. El valor de la lectura es fundamental en el buen nivel académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro. Hipótesis específicas. Los alumnos con competencias lectoras tienen aptitudes y conocimientos altamente desarrollados. El alumnado con un buen desempeño presentan capacidades de comprensión lectora. Los estudiantes que tienen como hábito la práctica de la lectura muestran destrezas creativas y novedosas. Metodología. Tipo de investigación realizada. El proyecto de investigación es de tipo exploratorio, pues, es necesario realizar un profundo estudio sobre las variables correspondientes, y a su vez es descriptivo, porque analiza y describe detalladamente el tema. Presenta, también, características de diagnóstico, evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos y establecimiento de la veracidad de la hipótesis a través de la concordancia con la realidad. Los métodos y técnicas de desarrollo del proyecto se basan en la elaboración y efectuación de encuestas, exámenes y pruebas de distintas modalidades, a fin de obtener y alcanzar las metas definidas y la formulación de consejos o recomendaciones que mejoren la enseñanza y el aprendizaje. Población y muestra. La población de estudio está constituida por los estudiantes de la Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro, durante el año lectivo 2015-2016. La muestra poblacional está representada por los alumnos de los grados 7 MO, 8 BO, y 9 NO de dicha institución. Considerando la comprobación de las hipótesis en la muestra representativa se considerará cierta para el conjunto total población. Técnicas de recolección de datos. Para la presente investigación se adoptaron dos tipos de técnicas de recolección de datos, que son, por una parte, siendo el soporte principal del estudio, el método de encuestas y cuestionarios. Y por otro lado, el método de análisis de documentos. La encuesta realizada estuvo dirigida a los estudiantes, preseleccionados como muestra de la población de la institución de interés, la cual estaba constituida por 11 preguntas. 7 preguntas de opción múltiple, de las cuales 2 incluían la opción otro sí, ninguna de las anteriores. Las restantes estaban diseñadas para evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos. Además 2 preguntas de sí o no, de carácter informativo. Y, por último, una pregunta con el fin de precisar las destrezas y aptitudes creativas al momento de resolver problemas. La técnica de análisis de documentos permitió la recopilación y reflexión crítica de la información, que fue también fundamental en el desarrollo del proyecto. Las fuentes de las mismas se encuentran ordenadas en la bibliografía. En lo que concierne a la validez de estas técnicas, se juzgó por su contenido, y hasta qué punto representaban fielmente a la realidad. Técnicas para el procesamiento de la información. La información obtenida a través de las técnicas anteriormente dichas de recolección de datos, encuestas y análisis documental, fue organizada en base de las preguntas formuladas de las hipótesis específicas, y se presenta por medio de cuadros y tablas, apoyadas también en gráficos, que constan de datos mixtos, es decir, datos cuantitativos y cualitativos. A partir de estos resultados se analizará según los objetivos planteados de las hipótesis. Para el procesamiento de los datos cuantitativos se utilizarán las siguientes herramientas estadísticas. Como representaciones gráficas estadísticas se ha seleccionado gráficos lineales, circulares y poligonales. Respecto a los datos de carácter cualitativo, se ha diseñado un esquema de evaluación de acuerdo a las definiciones conceptuales dadas.
Plan de trabajo. El proceso de desarrollo del proyecto fue planificado y ordenado cronológicamente. Las actividades se siguieron paso a paso y con la debida rigurosidad, desde la obtención de la información general del material bibliográfico hasta la investigación en campo, verificándose las hipótesis y cumpliéndose los objetivos. Actividades. Las actividades realizadas ordenadas según su ejecución son: 1. Estudio de la información de las fuentes bibliográficas. 2. Elaboración del marco teórico del proyecto. 3. Elaboración del formato de la encuesta. 4. Aplicación de la encuesta a la muestra seleccionada. 5. Análisis de las características de la práctica de la lectura. 6. Análisis del tiempo destinado a la lectura. 7. Evaluación de las aptitudes y conocimientos de los estudiantes de los grados de interés. 8. Análisis de las capacidades de comprensión lectora y destrezas creativas. 9. Análisis e interpretación de los resultados. 10. Determinar si existe relación entre la práctica de la lectura y un buen o alto nivel académico. 11. Evaluar los beneficios de la costumbre de leer asiduamente, dentro del marco pedagógico. 12. Exposición de las conclusiones. 13. Exposición de las recomendaciones. Aspectos éticos. Los aspectos éticos se consideraron en la aplicación de las técnicas de recolección de datos, y, en general, en todo el proceso relacionado con la obtención de la información bibliográfica. Se respetó e indicó el nombre del autor o autores de los trabajos, opiniones o teorías que fueron tomados en cuenta. Además, no se alteró, suprimió o tergiversó información alguna. En la aplicación de la técnica de la encuesta, también se revisó minuciosamente los derechos de las personas involucradas, cuidando de no infringir su inviolabilidad. Se advirtió los posibles riesgos, concluyendo que no existían, pues, el fin era únicamente de carácter informativo y educativo. En cuanto a los beneficios, ya fueron detallados anteriormente. Igualmente, y como medida necesaria para proteger la integridad de quienes colaboraron y participaron, se aseguró la confidencialidad de sus opiniones y ayuda. Análisis de las características de la práctica de la lectura. En este capítulo se examina las características de la práctica de la lectura en los estudiantes de la muestra seleccionada de la Unidad Educativa Particular Eloy Alfaro, a través de la técnica de la encuesta que fue aplicada responsable y éticamente. La información obtenida se presenta mediante tablas, acompañadas de atractivos e interesantes gráficos estadísticos. Su presentación sigue el orden establecido de las variables escritas en la matriz de congruencia. Al preguntar a los alumnos cómo leen respondieron principalmente superficialmente correspondiente a un 31.43%, seguido de memoria con un 25.71%. Además se conoció que 8º año es el curso con un mayor número de alumnos que leen de una misma forma, este valor representa al método superficial con un 43.75%. Y finalmente, según todo lo analizado de las respuestas a la encuesta desarrollada, se puede concluir de manera resumida que a la mayoría de los estudiantes le gusta leer, que la mayoría lo hace por investigaciones o por tareas, que aprendieron y formaron sus habilidades lectoras predominantemente en la escuela y gracias a la ayuda de sus padres, que hay un estrecho porcentaje entre un no incentivo a la lectura con un incentivo por parte de los padres y una proporción relativamente baja por parte de los maestros, y que la mayoría de los alumnos leen superficialmente, aunque también un buen porcentaje reflexiona y analizan la información. En conclusión, se observa un buen desarrollo de la lectura y una buena disposición para la práctica de las aptitudes y habilidades que ésta exige necesariamente. Uso del tiempo destinado a la lectura. En este capítulo se estudia y examina el uso del tiempo destinado a la lectura, en base a las respuestas de los alumnos seleccionados a las preguntas referentes a este tema en la encuesta aplicada. Elaborado, Arévalo, K, y Bermeo, H. Los resultados a esta pregunta se presentan en la tabla N grado 15,
representada gráficamente en porcentajes de grado en el gráfico de barras n grado 8 y en porcentajes generales en el gráfico circular n grado 9. Según lo recolectado, la mayoría de los estudiantes sí se concentran con un 78.57%, frente a un 12.86% que respondieron que no. El predominio, también, es similar en todos los cursos encuestados. Finalmente, resumiendo todo lo descrito anteriormente, se puede concluir, que de los estudiantes de la unidad educativa particular Elo y Alfaro encuestados, un alto porcentaje leen durante poco tiempo, pero, que sin embargo, se concentran en un alto grado. Evaluación de las aptitudes y conocimientos de los estudiantes de los grados de interés. En este capítulo de la investigación se presentan los resultados de la evaluación de las aptitudes y conocimientos de los estudiantes de los grados de interés, con el objetivo de establecer posteriormente una relación entre un buen desempeño académico y un buen hábito de lectura.